la demostración que vamos a hacer y así, de ese modo, luego, posteriormente, pues ya en un momento determinado podrán perfectamente verlo en diferido. Bueno, hemos seleccionado el programa interno para el Estado de México y lo primero que aparece, habrán visto, es la toma de datos. Antes que empezar a navegar por el árbol explorador, siempre aparece una toma de datos. ¿Qué es esta toma de datos? Bueno, cumplimentando los datos de la carpeta de datos generales, cumplimentando los datos de la carpeta de datos de la actividad, carpeta teléfonos, carpeta medios externos, parte de la información que nos van a ir solicitando por la navegación de los diferentes ítems, la hemos introducido una sola vez y cuando yo le diga aceptar, estos datos se volcarán automáticamente, como ahora luego veremos. Pero hay, bueno, cumplimentarlo es fácil, es decir, que lo único que tendremos que hacer es ir seleccionando, pues, tal como estamos viendo, pues los diferentes apartados, ¿de acuerdo? Es decir, agregar una vía urbana alrededor del centro, la anchura que tiene en metros, ¿de acuerdo? Es decir, que cumplimentarlo no tiene ninguna dificultad. Pero, sin embargo, sí que vamos a observar un botón, aquí lo observamos en la esquina derecha, que pone edificios. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo, por ejemplo, si tengo un complejo con 36 edificios, hacer un solo programa interno de protección civil para los 36 edificios. No. Esto sirve para que si tenemos un edificio principal y un anexo a ese edificio de menor o de importancia relativa, por ejemplo, un almacén, pues que en lugar de tener un programa interno para el edificio principal y para ese anexo de pequeña o de nula importancia que es el almacén, pues que lo tengamos de alguna manera hecho con un solo programa interno de protección civil. Pero si tenemos que hacer, por ejemplo, para un hospital, porque hay el hospital, hay 3 edificios, pues evidentemente lo que se debería de hacer sería para cada uno de los edificios su propio programa interno y aunque aquí se permite teclear 25 edificios si se quiere, pues no, esto no está pensado para 25 edificios porque no sería operativo. Está pensado para un edificio principal y 1, 2 o incluso 3 anexos. Esto se utiliza, por ejemplo, en los centros educativos cuando tenemos, por un lado, lo que es propiamente dicho el centro educativo y luego tenemos un anexo que puede ser, por ejemplo, una sala de almacenamiento, etcétera. Cosas así, pero más no. Cuando pulsamos el botón de edificios, observaremos que en función del número de edificios que hayamos puesto, vamos a salir y vamos a poner 2 para que se vea, ¿vale? O 3, vamos a poner 3. Observemos cómo edificio 1 de 3 habrá que cumplimentar los datos, pasaremos al edificio siguiente, bueno, faltan datos y dice los siguientes datos podrían no haber sido válidos porque a medida de que nosotros vamos cumplimentando datos e introduciendo datos, estos se van chequeando y la aplicación detecta posibles anomalías o carencias que pueda tener la cumplimentación de esos datos. No obstante, me ha dejado pasar el edificio 2 de 3. Cumplimentamos todos los datos y pasaríamos en este caso al tercer edificio. Este sería el edificio 3 de 3. Observemos que del mismo modo que podemos navegar edificios adelante, podemos navegar edificios atrás. Es decir, que permite cumplimentar los diferentes datos. Un aspecto importante es que cuando hablamos de un edificio, hemos de decir cuántos pisos tiene en altura. Por ejemplo, 5. Esto quiere decir que yo, si le pongo, por ejemplo, 5 pisos y pulso el botón de pisos, ahora, para este edificio 1, vamos a tener que detallar uno a uno los 5 pisos que hemos dicho que tiene. Es decir, vamos a identificar el piso, puede ser piso 1, podría ser piso, planta baja, acceso directo, calle.
¿De acuerdo? Número de trabajadores que hay, a lo mejor no hay trabajadores, qué actividades se desarrollan, etcétera, etcétera. Todo esto, cumplimentarlo piso por piso para cada edificio, nos permitirá ir introduciendo una serie de datos en la aplicación que luego después, cuando le digamos, pues, vamos a salir de todos ellos, cuando le digamos al final del todo, pues, aceptar, ¿vale? Estos datos que hemos introducido están preparados para volcarse directamente en los diferentes ítems del árbol explorador. Por ejemplo, dirección postal del emplazamiento, y yo he tecleado tonterías, pero estos datos, como observamos, ya se han volcado, ¿vale? Y así sucesivamente iríamos trabajando. Claro, como quisiéramos hacer en la demo un programa interno completo, yo he pensado que sería más rápido pues abrir un ejemplo que tenemos preparado, y este ejemplo que tenemos preparado, que ya tiene datos introducidos, pues el ir comentando esos datos e incluso crear nuevas cosas ya en el ejemplo que tenemos. Va a sernos mucho más cómodo que empezar desde el principio a teclear datos, porque nos vamos a pasar la hora pues prácticamente escribiendo datos. Claro. ¿Vale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, vamos a entrar en la toma de datos y ya vemos que ya tiene datos introducidos. Tiene 2 edificios, lleva ya una serie de vías, pero que yo en cualquier caso, y aquí esto es importante que lo vayamos comentando, permite editar la vía, cambiarla, eliminar la vía o agregar una vía nueva. Por ejemplo, calle San Julián. Accesibilidad, vehículos pesados de servicio público. ¿Esto qué es? Pues que la vía a lo mejor tiene anchura suficiente, tiene 39 metros de ancha o 40 metros, pero resulta de que hay siempre mucho vehículo aparcado en doble fila, hay siempre obras pendientes por ahí y es una accesibilidad inaceptable. Es decir, si queremos preparar un buen programa interno de protección civil, hemos de pensar que en un momento determinado los servicios públicos externos pueden venir a auxiliarnos y hemos de garantizar de que esa vía de acceso es aceptable. Por lo tanto, en el estudio del programa interno pondremos inaceptable para hablar con las autoridades para que despejen la zona, pongan accesos que o imposibiliten el aparcar o que se tomen medidas para evitar. Esto es muy importante, sobre todo en centros escolares, porque se suele aparcar mucho en doble fila, vehículos que están esperando en doble fila y en caso de tener que asistir, por ejemplo, bomberos, pues a veces el acceso no es tan fácil. Bueno, en definitiva, ya tenemos una vía añadida. En cuanto a los datos de la actividad, hemos visto que hemos ido cumplimentando igualmente los datos. Es sencillo, ya que no hay que hacer nada, simplemente teclearlos. En cuanto a la carpeta de teléfonos, pues tampoco hay ningún problema. Cumplimentamos los teléfonos de bomberos, ambulancias, policía, protección civil, etcétera. Y medios externos. Por ejemplo, si tenemos un parque de bomberos próximo, pues hay que poner pues dónde está, cuál es la calle, qué distancia del parque a las instalaciones donde estamos desarrollando el PIPC hay, tiempo de respuesta y una serie de información adicional sobre dicho parque. En este caso, la dotación. Más o menos podemos poner lo que hay para garantizarnos de que tiene dotación suficiente para enfrentarse a riesgos si es que llegase el caso. Bien, de la carpeta de datos generales ponemos el número de edificios y ya tenemos cumplimentados también los datos correspondientes al edificio 1 de 2, que le llamamos edificio principal, y el 2 de 2, un edificio pequeño, tiene muy poca superficie, 157 metros cuadrados, que es un edificio de mantenimiento, es decir, donde se hacen chapuzas para mantener, digamos, las instalaciones del edificio principal, etcétera. Si volvemos al edificio anterior,
Observemos cómo hemos definido las características constructivas, aquí las tenemos. Estas características constructivas, ¿qué hablan? Pues siempre hablan de lo mismo. Cómo son las cimentaciones, cómo es la estructura, cómo son los cerramientos exteriores, cómo están hechas las particiones interiores, cómo es la cubierta, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera, lo que hemos de tener en cuenta es que si estamos en un edificio que hay materiales combustibles o que facilitan la propagación del incendio, tenerlo en cuenta, ¿vale? Y no es ni más ni menos que el caer en la cuenta de los materiales combustibles con los que está, digamos, construido el edificio objeto del programa interno. ¿Cuántas salidas al exterior? ¿Qué ancho tienen? ¿Cuántos pisos existen? Vemos que en este edificio hay 4 pisos. Si quisiéramos consultar los datos, pondríamos pisos y vemos que en la planta baja, correspondiente al piso 1 de 4, hay 18 trabajadores y tenemos un hall de entrada, una zona de oficinas, atención al público, aseos, sala de reuniones, centro de transformación y resto de planta. Superficie 16, 2, etc. Es decir, que poco a poco vamos poniendo la superficie y de paso calculando la presunta ocupación que va a tener ese espacio o esa actividad que se está desarrollando en esta planta. Se pueden agregar en cualquier momento, eliminar o editar. Por ejemplo, voy a agregar para que veamos una actividad que se desarrolla en esta planta que yo a lo mejor no he caído en la cuenta, pero digo, mira, tenemos, por ejemplo, una sala pues destinada a archivo. Hay un pequeño archivo documental. Superficie en metros cuadrados, y yo le digo, eso tiene unos 15 metros cuadrados. ¿Y qué ocupación tiene ese archivo? Bueno, pues vamos a ver, porque aquí vienen las recomendaciones de ocupación en función de la actividad. Si yo le pongo archivo, no hace falta ni siquiera que termine de poner la palabra, le digo buscar y aquí tenemos uso hospitalario, archivo de historias clínicas. Digo, no, eso no. Almacén de archivos de documentos, depósitos de libros o cualquier otro uso que esté prevista la acumulación de papel. Eso sí. Eso, si yo selecciono esta presunta ocupación, aquí habrán una persona cada 40 metros cuadrados o fracción. Es decir, que se supone, teóricamente, que en el archivo, por el tamaño que tiene, cada 40 metros cuadrados hemos de contemplar una persona. En este caso, solo tiene 15 metros cuadrados, pero evidentemente hemos dicho que 40 metros cuadrados o fracción. Por lo tanto, cuando yo le diga aceptar, ahora aquí se habrá añadido archivo documental con una superficie de 15 metros cuadrados y una ocupación prevista de una persona. Bueno, esto me permite saber luego qué ocupación habrá en este piso bajo, en el piso 2 de 4, en el piso 3 de 4 y en el piso 4 de 4. Porque con estos botones yo puedo, como hemos visto, añadir, eliminar o editar estas actividades que ya las hemos tecleado para el piso siguiente, que es el piso primero de oficinas. Hay una zona de oficinas, archivos, aseos, recepción, hay una cafetería y el resto de la planta, pues que será probablemente pasillos por los metros cuadrados que sale, con la ocupación prevista. Y si nos vamos al piso siguiente, 3 de 4, igualmente hemos tecleado salón de actos, atención al público, aseos, resto de planta, etcétera. Y como estamos en el piso 3 de 4, cuando vamos al piso siguiente, 4 de 4, igualmente tendremos un taller de reprografía, un espacio de 200 metros cuadrados destinado a oficinas, un archivo grande, importante, de 200 metros cuadrados, despacho de gerencia y personal de apoyo, 100 metros cuadrados, aseos y resto de planta. Observemos que, igual que ha pasado aquí en aseos como en otros pisos, si hay aseos, la ocupación es nula, pero es cero. ¿Pero por qué? Muy sencillo, porque el aseo no tiene una ocupación fija. O la gente está en su despacho o está en el aseo. En los dos lados no puede puntuar y como no podemos contabilizar a una persona en los dos lados,
si ya la hemos contabilizado en el archivo, pues en los aseos tendremos zona de ocupación nula, es decir, 0 personas. Bueno, y así, y navegando por las diferentes carpetas estas para cada uno de los pisos, le decimos aceptar y hemos cumplimentado todos los datos correspondientes a los 4 pisos que existe en el edificio principal, edificio 1 de 2. Porque si nos vamos al presunto edificio siguiente, observemos que es un edificio de mantenimiento muy pequeñito, 150 metros cuadrados, 157 metros cuadrados, con un solo piso, que si queremos saber qué se desarrolla ahí, tenemos una zona de taller de almacenamiento, una zona propiamente dicha de almacenamiento de materiales, una zona prevista de carga y descarga de materiales y un pequeño aseo muy pequeñito, 2 metros cuadrados, es decir, con ocupación evidentemente, como hemos comentado antes, 0. Si yo quiero, ya sabemos, agregar, si quisiera, por ejemplo, el aseo eliminarlo, pues perfectamente hemos visto que lo hemos seleccionado, he pulsado el botón de eliminar y se ha eliminado. Si quisiéramos editar una zona, por ejemplo, 25, vamos a ponerle que son 27 metros cuadrados, pues le decimos aceptar y ahora pues hemos cambiado los datos, ha cambiado también la ocupación, antes eran 25 porque es una persona, 1 metro cuadrado, por lo tanto ha cambiado de modo automático y cuando yo le digo aceptar, bueno, el número de bocas de incendio introducido no es válido, hemos puesto probablemente 0 bocas de incendio, pero es que a lo mejor es verdad, ¿vale? No debería de ser así, pero a lo mejor es verdad, ¿vale? Entonces, yo he terminado ya los edificios, ya lo tengo todo, le digo aceptar y cuando ya he terminado de introducir los datos en las 4 carpetas y en los edificios, tanto de pisos como detallar las instalaciones, por ejemplo, la de aire acondicionado, la de telefonía, la de megafonía, la de electricidad, la de fontanería y si son otras instalaciones que hubiesen y que no estarían aquí, pues pondría otras instalaciones, defino otra instalación como pues instalación, imaginemos que hay un pararrayos, pues instalación de pararrayos y ahora pondríamos las características, ¿de acuerdo? Características y las definiríamos perfectamente para esta instalación, pues cuáles serían las instalaciones correspondientes que inicialmente no había sido contemplado en estas que viene por defecto, pero que están. En cuanto a instalaciones de seguridad, por ejemplo, hidrantes exteriores, extintores de incendio, sistemas automáticos de detección, las vamos cumplimentando. Cuando para este edificio lo hemos terminado, pues prácticamente lo tenemos todo. Por lo tanto, es muy importante que nosotros pulsemos aceptar y hagamos una cosa, guardemos el documento. Es importante guardarlo con frecuencia, porque si una cosa puede pasar en informática, pasará. Eso quiere decir que si puede haber un fallo, un error, una caída de la corriente o sencillamente un error al guardar el documento que estamos trabajando, por lo menos tendremos copias anteriores, a lo mejor de hace media hora o hace una hora y no hemos perdido todo una introducción de datos de 3 o 4 días, sino hemos perdido los últimos 20 minutos. De ahí que sea importante que le pongamos en advertencia de guardado, mostrar, por ejemplo, yo recomiendo siempre cada 15 minutos. Hay veces que con 15 minutos no es suficiente. Habría que guardarlo incluso cada menos. Pero yo creo que con cada 15 minutos esto nos permitirá, a lo sumo, perder los últimos 15 minutos de trabajo. Ahora veremos cómo vamos a estar trabajando con la aplicación, cómo pues estos 15 minutos nos avisa y nos va a permitir guardarlo. Bien, seguimos. Hemos navegado, bueno, este es un ejemplo que ya estaba hecho, y observemos que hay ítems marcados. Pero ahora luego veremos cómo funciona la aplicación en cuanto al trabajar una vez introducidos los datos. Datos que podemos acceder siempre que queramos desde el botón
este que tenemos aquí en la cabecera. En cualquier caso, cuando nosotros accedemos a cualquiera de los ítems, aparece siempre un texto por defecto. Vamos a irnos directamente, por ejemplo, al de términos de referencia. Observemos cómo hay toda una serie de datos introducidos. Estos datos que para cada uno de los ítems siempre la aplicación, o mejor dicho, la base de datos de la aplicación nos lo va a proponer, nos permitirá en dicho ítem incluirlos, no incluirlos, restaurarlos o cancelar. Si pulso cancelar, aquí no ha pasado nada. Cuando accedo a un ítem y le digo incluir, observemos cómo aparece un icono a la izquierda. En este caso, es un icono tal como estamos viendo, con simplemente el icono amarillo sobre el fondo blanco de la columna del árbol explorador. Sin embargo, si yo modifico algo, sea lo que sea, cuando yo le diga incluir, observaremos cómo el fondo está negro. ¿Qué diferencia hay entre los ítems cuyo fondo es blanco y los ítems cuyo fondo es negro? Uno, y es que como autores que vamos a ser, nos va a permitir identificar qué ítems hemos modificado y qué ítems hemos accedido directamente, no hemos tecleado nada, no hemos modificado nada de lo que nos propone la base de datos y le decimos incluir. Por ejemplo, si yo este ítem, firmas del autor y titular de la actividad, veo que no hay nada, es decir, no tiene fondo negro, eso quiere decir que aquí falta algo. Habrá que ponerle, por ejemplo, don, los datos de la persona, la fecha, habrá que poner toda una serie de datos que inicialmente no están cumplimentados y que deberían de haberse cumplimentado. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí que saldrá con el fondo negro. ¿Por qué? Porque este ítem que ahora nosotros acabamos de cumplimentar ha sido modificado y en consecuencia así se refleja en el árbol. Bien, ya sabemos trabajar con los ítems del árbol explorador. ¿Cómo sabemos trabajar? Muy sencillo. Cuando accedemos a cualquiera de los ítems, pues esto me va a permitir saber si un ítem forma parte, por ejemplo, este ítem no forma parte de momento, de momento no forma parte del documento. Cuando nosotros obtengamos el documento, este ítem no va a salir. ¿Por qué? Porque no está marcado con icono. Es decir, yo he entrado ahí, no me importa lo que hay ahí detrás, pero digo, no incluir. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, entro en un ítem aquí y me doy cuenta de que tiene datos que no quiero? Bueno, si tiene datos que no quiero, puedo hacer dos cosas. Borrarlos, cosa que a veces es fácil, como en este caso, pero otras veces no. O puedo decirle restaurar. Si le digo restaurar, observemos qué es lo que pasa. ¿Vale? Bueno, primero voy a cancelar y ahora entramos para que estén los datos estos anteriores, ¿de acuerdo? Que están esos datos, tal. Si le digo restaurar, se dispone restaurar el texto por defecto. ¿Está seguro que desea continuar? Yo digo, sí, yo quiero limpito, como viene de fábrica. Le digo que sí, ya está. Así, de ese modo, la base de datos de la aplicación para este ítem se restaura, para este ítem, se restaura completamente. Y ahora digo, vale, y ahora sí que lo incluyo. ¿Vale? Entonces, como han habido modificaciones, sí que sale el fondo negro. Realmente no hay nada escrito, pero sí que lo hemos modificado. Hemos escrito antes, lo hemos restaurado, etcétera, y ahí lo tenemos. Por lo tanto, no incluir significa que el ítem no se incluye. Incluir significa que el ítem se incluye. Si hay modificaciones, con restaurar, restauramos a los valores de fábrica. Y cancelar, que se cancela tal como está el contenido. Luego es o puede resultarnos fácil la navegación. ¿Qué se manifiesta en los diferentes ítems? ¿Qué estructura hay? Bueno, ya lo hemos dicho anteriormente. La estructura responde a, en este caso, al reglamento de la Ley General de Protección Civil, que habla, por un lado, de el contenido del programa se dividirá entre un plan operativo,
un plan de contingencias y un plan de continuidad de operaciones. Y que el plan operativo tendrá un subprograma de prevención con toda una serie de ítems, ¿de acuerdo? En este caso, el subprograma de prevención incluye organización, calendario, directorios, etcétera, etcétera. El subprograma de auxilio y, tal como estamos viendo, toda una serie de exigencias y el subprograma de recuperación igualmente. Respecto al plan de contingencias pasará lo mismo y respecto al plan de continuidad de operaciones algo similar. Bien, ya sabemos cómo funciona la aplicación. Ahora vamos a ver cómo se vuelcan los datos y qué aspecto presenta y qué ha pasado con los datos que nosotros realmente hemos introducido aquí en la toma de datos. Vamos a ver. Los datos que hemos introducido en la toma de datos, hemos dicho que se utilizan para volcarlos a los diferentes ítems. Lo que pasa es que uno dice, ¿y cuáles son esos ítems? Es decir, ¿cómo sé yo los ítems en las que se han volcado datos que he introducido en la toma de datos? Mostrar nodos del árbol que son dependientes de la toma de datos. Los ítems que ahora se han marcado en rojo vienen con datos volcados de la toma de datos. Por ejemplo, datos de identificación. Ahí lo tenemos, coordinador general, tal. Ahora, si quiero, lo incluyo. Responsable del inmueble, datos de identificación. Ahí se han volcado los datos. Estos datos son los que tenemos en la toma de datos. Incluir. Y del mismo modo, dirección postal del emplazamiento de la actividad, aquí lo tenemos. Datos complementarios de la organización, observemos como estos no están en rojo, estos no han sido introducidos en la toma de datos. En cualquier caso, deberíamos de cumplimentarlos si lo queremos desde el propio apartado este de aquí. Identificación de los titulares de la actividad. Aquí sí que lo tenemos. Esta persona, dirección postal, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si yo quiero añadir, porque hay 2 o 3 personas y no tengo ganas de hacerlo desde la toma de datos, quiero hacerlo directamente aquí? Pues esto, tal como estamos viendo, no es ni más ni menos que editable. En consecuencia, si un dato ha venido heredado de la toma de datos y en consecuencia queremos modificarlo, podemos hacerlo o en la toma de datos o podemos hacerlo desde aquí, como queramos. Un consejo, es mejor hacerlo desde la toma de datos, porque si este dato se utilizase en algún otro apartado, tendríamos que volverlo a repetir. Luego es mejor, cuando tenemos que hacer modificaciones en algún ítem que tiene datos heredados de la toma de datos, pues es mejor no hacerlo en el ítem en cuestión, sino en la propia toma de datos. En este caso, por ejemplo, don Juan Soler, este es el nombre o razón social del titular de la actualidad, del esto. Vamos a hacerlo aquí, vamos a buscar don Juan Soler y imaginemos que es doña Juana, ha habido un error y es doña Juana Soler. Le digo aceptar, aceptar, ahí lo tenemos. Entonces, cuando yo entro en identificación de los titulares, ya sale modificado. De este modo, si el nombre o razón social del titular de la actividad se utiliza 2, 3, 4 veces por ahí, ya está corregido en todos. Bien. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero añadir imágenes? Pues tal como lo estamos viendo. Así de sencillo. ¿Cómo se añade una imagen? Bueno, pues una imagen, por ejemplo, aquí, o por ejemplo, vamos a ponerlo en dirección postal del emplazamiento de la actividad. Si yo quiero insertar una imagen y esa imagen, por ejemplo, pues quiero insertar un plano o una foto, pues vamos a ver cómo lo insertamos. Vamos a ponerlo, de momento lo vamos a poner fuera, porque si el puntero del ratón lo tengo ahí, ahí podríamos poner, por ejemplo, el logotipo de esta empresa. Pero, si no, lo puedo poner ahí. Y le digo, insertar imagen.
Ahora aparece el explorador, yo directamente entro en la carpeta de planos y fotos y digo, mira, pues esta es, se admiten ficheros, BMP, TIFF, vectoriales de AutoCAD, PNGs, JPGs y GIFs. Si yo, por ejemplo, tengo un JPG y quiero poner, pues, alguna, digamos, imagen relacionada, la busco. Si es un BMP, lo busco. Por ejemplo, si este fuese el plano que quiero insertar, le digo abrir y ahí se ha insertado. Como se queda a un lado, le digo que lo centre y de este modo tendríamos no solamente el emplazamiento de la actividad objeto del PIPC, sino también pues un pequeño esquema insertado en el ítem correspondiente. Cuando yo le diga incluir y acceda aquí, pues este ítem siempre acompañará la imagen. Esto me permitirá, si tengo que insertar 10, 12, 15 imágenes a lo largo del desarrollo del programa interno, pues tenerlas todas dentro del documento. Cuando saque una copia de seguridad o lo exporte a Word o lo exporte en PDF, esto acompañará siempre al Word o el PDF. Es decir, que el documento generado se generará con todo eso, resultando un modo muy cómodo para trabajar. Bueno, y así más o menos sabemos trabajar con los diferentes documentos. Ahora bien, ya está todo en color azul. ¿Qué es el contenido mínimo que yo debería de poner? Porque claro, hay tantas cosas, es decir, si yo despliego todo el árbol, hay tantas cosas que podemos introducir que, ¿qué es lo que se recomienda? Desde árbol, mostrar nodos obligatorios, es decir, nodos mínimos que deberíamos de poner. Y ahí lo tenemos. Estos serían los mínimos. A partir de ahí, uno que haga lo que quiera. Puede hacer más o menos, pero eso sería lo mínimo que deberíamos de tener. Todo lo que vemos en rojo. Ahora, si alguien, a pesar de que hay un ítem, por ejemplo, que habla de descripción de los accesos y uno no quiere incluirlo, a pesar de que sea un ítem recomendado u obligatorio, pues cada uno, como autor, puede hacer lo que estime más oportuno. Esto nos permitirá de mostrar nodos obligatorios o mostrar nodos dependientes, pues el, digamos, trabajar y tener una visión conjunta. Ahora bien, desmarcándolo todo, observaremos que hay ítems que están marcados con una R. Es decir, esta R que vemos aquí. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para lo siguiente. Si, por ejemplo, yo soy el autor, pero quiero que alguien, mi supervisor, me compruebe algunos ítems. Pulso el botón y digo, mira, el apartado de activación del plan, a mí me gustaría que mi supervisor me lo revisase todo, por eso se llama R de revisión. Mañana, cuando abra el documento, se lo puedo enviar a mi supervisor y decir, oye, mira, abre el árbol, pon mostrar elementos de revisión y por favor los revisas y me los cumplimentas. Y observemos cómo se ha abierto el árbol mostrando los ítems para revisión. Entonces él mira, bueno, ya ha salido lo que habíamos dicho antes, mostrar cada 15 minutos y ahora le podría decir guardar como y guardarlo. Mi consejo es que lo guardemos con un orden consecutivo. Por ejemplo, si antes le hemos llamado, imaginemos, PIPC, por ejemplo, Pemex, ahora le pondría PIPC Pemex 02. Luego, en el siguiente guardado, 03, 04, 05. ¿Por qué? Cuidado
porque podemos perder la información, ya que un error en la corriente eléctrica, una bajada de tensión o un cuelgue del laptop o del PC nos puede hacer perder mucha documentación. Así pues, se va guardando. En este caso no tiene sentido porque estamos haciendo tonterías, pero profesionalmente sí. Bueno, mi supervisor entra y dice, bien, lo veo todo bien. Yo digo, vale, este está perfecto. Datos complementarios, a ver, digo, vale, de acuerdo, está perfecto. Yo digo, pues mira, estos dos los desmarco porque ya han sido revisados y lo he visto bien. Esto quiere decir que R me permite marcar y si un ítem está marcado, desmarcarlo. Por lo tanto, ahora entraría aquí y digo catálogo de medios y recursos y ya lo cumplimentaría. Formas de colaboración y lo cumplimentaría, etcétera. Todo esto, el supervisor lo cumplimenta, le da forma y cuando ya lo considera que está bien, dice, pues mira, voy a desmarcarlo, ¿vale? Y voy a ir desmarcándolo todo porque yo considero que ya está como debe de estar. Y se lo devuelvo, lo guardo y se lo devuelvo. O directamente, si estamos trabajando en red, pues guardo el documento que mi compañero ya lo podrá abrir, seguir trabajando y ya disfrutará de las modificaciones introducidas por mí. Desde configuración, permite que el documento lo guardemos en local para utilizar solamente yo o en un centro de documentación para compartirlo con otros compañeros que o bien estén trabajando en el programa interno de protección civil en determinadas partes o bien supervisen la faena que yo y mis compañeros estamos haciendo. Por lo tanto, trabajar en local está cómodo cuando solamente hay un técnico que va a trabajar, pero trabajar en el Document Center es una ruta de red, ¿de acuerdo? Que aquí, como lo he pinchado, dice introduzca la ruta de red y directamente esa ruta de red se convierte en el centro de documentación donde se, digamos, se guardará el documento, etcétera, etcétera. Y este documento será compartido con otros que accedan o puedan acceder al mismo. Bueno, y esto sería, es decir, prácticamente ya lo hemos visto todo. Hemos visto cómo se trabaja. Quizá hay un ítem o dos ítems que nos interesaría saber trabajar con ellos, porque uno de ellos es el esquema general de actuación. A ver, que lo ponga en pantalla porque igual ha salido excesivamente grande y fuera de pantalla. Vale, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Esto es un editor de esquemas. Es muy fácil de trabajar. El director de esquemas, pues tal como estamos viendo, permite crear nodos, permite enlazar nodos, permite cambiar el color y el texto de los nodos. Vamos a cambiarle el color. Es un rectángulo, permite que fuese, por ejemplo, punta diamante o hexágono, o podría ser, por ejemplo, un proceso ISO, un disco magnético, etcétera, etcétera. Es decir, lo que queramos, pero permite cambiarle el color. Por ejemplo, que sea amarillo. Esto es simplemente como referencia, ¿de acuerdo? Permite, como hemos visto, enlazarlo y permite teclear un texto, ¿cómo no? Marcamos, ponemos aquí ejemplo de nodo. Y cuando salgo, ahí lo tenemos. Y si queremos cambiarle lo que sería la fuente, la altura, el color de la fuente, etcétera, podemos perfectamente. Evidentemente que este nodo que acabamos de crear, pues todo lo que hay dependiente bajo de él lo podemos arrastrar, tal como estamos viendo. Pero bueno, son una serie de propiedades que cuando trabajemos con la aplicación veremos que permite hacer muchas cosas. Cuando le digo incluir diagrama, este ítem pues incluye el diagrama. Cuando se genere el documento, ahora lo veremos porque vamos a generar un documento
y veremos cómo funciona. Más cosas que interesa. Bueno, hay unos ítems, y de paso ya vemos que se pueden buscar, que son de planificación. Le decimos buscar. Bueno, esto sería reunión de planificación. No, esto no. A ver, F3, acta de aprobación, se ha alcanzado. Pues entonces vamos a ver Gantt, vamos a ver si pone, si por Gantt lo podemos encontrar. No. Pues entonces hay unos ítems que son, por ejemplo, esto sería cronograma, no está. Bueno, pues nada, luego nos aparecerá, seguro que aparece por ahí algún cronograma de actuaciones. A ver, subprograma de prevención. Ah, mira, calendario, es calendarización, vale. Mantenimiento, elaboración de índices de cumplimiento. A ver, aquí lo tenemos. Esto venía a decirlo por lo siguiente. Porque, además de los índices de texto, además de la posibilidad de hacer gráficos y esquemas que se puedan incluir en los diferentes ítems, tenemos la posibilidad de planificar nuestras actuaciones. Por defecto, tal como estamos viendo, aparece una planificación, pero que nosotros podemos modificar, añadir tareas, eliminar tareas, cambiar el color de las tareas. Es decir, que podemos hacer multitud de cosas con estos cronogramas tipo Gantt que vamos a encontrarnos pues a lo largo del desarrollo del documento del programa interno, siempre y cuando consideremos oportuno que es interesante incluir estos calendarios de actividades, la planificación, en pocas palabras, de determinadas tareas. En este caso, tareas relacionadas con el subprograma de prevención dentro del plan operativo. Bueno, yo creo que en términos generales ya lo hemos visto, es decir, tenemos un árbol que se ajusta. Ahora abriremos otras normativas para que podamos contrastar, que en este caso se ajusta al reglamento, pero que se ajustará a las diferentes normativas específicas. ¿Cómo generamos el documento? Es importante que tengamos claro dos aspectos. Primero, que podemos generar el documento o personalizar informes. ¿Qué es esto de personalizar informes? Un aspecto muy importante, muy cómodo y quizá uno de los puntos más útiles de la aplicación. Generar documento me va a permitir generar todo. Es decir, todos los ítems que estén incluidos, independientemente con fondo blanco, fondo negro, marcados para revisión, etcétera, todos los incluidos se van a generar en un solo documento. Y personalizar informes me va a permitir seleccionar qué ítems quiero obtener. Por ejemplo, vamos en primer lugar a generar documento. Ahora veremos cómo aproximadamente, es que depende del número de ítems que hayamos incluido y si hay más o menos imágenes, gráficos o esquemas, pues puede tardar más o menos en generarse este documento. Pero bien, ahora el documento que vamos a obtener nos va a permitir generar en un solo documento todo. Un momento que lo reduzco de tamaño para que se vea bien en la pantalla que estamos trabajando. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Bien. Aparece el título, que se puede cambiar porque esto es un previsualizador, pero en realidad es un editor. Programa interno, si quisiéramos quitar el D, programa interno Protección Civil. Centro de Administración, don Julián Peláez, tal, miércoles, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos. Aparecería un logotipo en la cabecera, ahora veremos cómo se puede quitar o modificar, cómo lo hemos introducido, definición de objetivos, datos
de la organización, la imagen que hemos insertado, datos complementarios, estos datos que hemos introducido para que viésemos cómo queda, identificación de los titulares, las personas responsables, descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que desarrolla, y esto es ni más ni menos que un resumen de lo que hemos escrito en la toma de datos, es decir, planta baja, actividades desarrolladas, hall de entrada, tal, sala de reuniones, centro de transformación, poco a poco lo tenemos ahí. Piso primero, oficinas, actividades desarrolladas. Piso segundo, piso tercero, edificio mantenimiento, zona de carga-descarga, zona de almacenaje, aseo, etcétera. Clasificación y descripción de los usuarios, ahí los tenemos. Actividades desarrolladas en cada una de las plantas, el edificio de mantenimiento, vías de evacuación. Hay un esquema para que sepamos las vías de evacuación. Si tuviésemos 7 plantas, esto es un plano de AutoCAD. Se insertan igual que los otros planos. Ahora veremos, porque es igual que antes, es insertar y en este caso coger el plano de AutoCAD y se pone directamente aquí. En este caso es vectorial. La ventaja de los planos vectoriales es que en un momento determinado podemos perfectamente el ampliarlo y las líneas finas ni se engordan, ni se pixelizan, ni se dentan. Simplemente se estiran. Esto es una ventaja para que no queden los documentos feos, es decir, poco agradables a la vista. Bien, poco a poco está mostrando el documento los diferentes apartados que hemos ido. Hay algunas veces que, claro, en este caso la tabla queda partida. Yo lo que haría sería maquetarlo bien. Antes de exportarlo a Word, de generar el PDF o de imprimirlo, de aquí sería conveniente maquetarlo correctamente para evitarnos, pues, luego que no quede bonito. Bueno, tal como estamos viendo, descripción del entorno urbano, las coordenadas geográficas son que no las queremos poner directamente, las borraríamos de aquí o de su ítem correspondiente. No hubiésemos incluido el ítem, pero en este apartado sí que lo hemos, en este caso sí que lo hemos incluido. Si una imagen queda muy grande, porque veo que ha quedado descuadrada, clic, clic, la ponemos, por ejemplo, al 40% y queda más pequeña. Y ahora la centramos, o sencillamente, si quisiéramos nosotros, porque veo que tenía espacios, pues sencillamente lo hubiésemos eliminado. Esta otra imagen es la imagen en sí del edificio, es una vista de Google, pero que perfectamente podemos en nuestro documento utilizarla, si no tenemos fotografías del edificio en sí, pues para introducirlas. Y ahora viene la documentación gráfica, que en este caso serían los planos de AutoCAD. Puede que los tengamos, si los tenemos perfecto, aparte de ponerlos anexados en grande, podemos introducirlo en sus apartados correspondientes, porque queda mucho mejor el documento. Ocupación. ¿Cómo calculamos la ocupación? A medida de que hemos introducido datos en la toma de datos, tenemos la ocupación total de la planta y el número de trabajadores. En el piso primero de oficinas, la ocupación total de la planta y el número de trabajadores. Y así sucesivamente en todos los pisos hasta obtener el número total de trabajadores del edificio y la ocupación total del edificio. La ocupación total tendrá que ser máxima de 472 personas. ¿Qué pasaría si uno no quisiera esta ocupación? Hombre, esto está basado en las normativas, tanto la europea como la NFPA. Ahora bien, no nos engañemos. Si uno en reprografía dice, no, ahí siempre hay 3 personas, pues ya está. Tenemos una superficie, pero sabemos que van a haber 3 personas, pues ponemos 3 personas. En oficinas, en lugar de 20, van a haber 26 personas. Bueno, aquí salía 1, hemos añadido 2. Aquí habían 20, hemos añadido 6. Pues habrá que poner 2 y 6, 8. 25 y 8, 33. Es decir, si lo modificamos en este editor de textos, evidentemente, pues habrá que modificarlo. Y en este caso, la ocupación total del edificio son 8 personas más. En lugar de 472 serían 480. Es decir, estos cambios manuales que ya no se ajustan a los cálculos ofrecidos por la aplicación, en cualquier caso,
es posible modificarlos si se quiere, incluso desde la toma de datos o desde el árbol explorador de ítems o, en última instancia, desde esta previsualización que tenemos antes de llegar a la impresión. Bueno, y así poco a poco, pues va dándole forma, ¿vale? Bueno, aquí ya le voy a decir cancelar y ya está. Si nos damos cuenta, aquí ha aparecido, pues, el calendario de actividades para la elaboración de índices de cumplimiento, un esquema que lo voy a centrar para que quede mejor y que es el esquema que nosotros hemos creado porque hemos visto que hemos añadido este ejemplo de nodo que tenemos aquí. Igual que hemos hecho podríamos haber modificado el esquema general. Bueno, y poco a poco nos hemos dado cuenta cómo el documento se ha ido configurando. Seguimos, un momento, y llega hasta, a ver, un momento, que estamos cumplimentando, estamos previsualizándolo todo. Bien, ya lo tenemos ahí, llega a cumplimentarse los datos, términos de referencia, etcétera, y ahora decidimos entre archivo, imprimirlo, en este caso se imprimirá directamente, entre exportarlo, en este caso si le pincho exportar, se va a generar un documento en formato de Microsoft Word, o si queremos exportarlo en formato PDF. En cualquier caso, y tal como estamos observando, tenemos diferentes posibilidades, cada uno que trabaje con la posibilidad o como más le convenga. Mi recomendación, mi recomendación es maquetarlo aquí y exportarlo en formato de Microsoft Word. Vamos a dejarlo, ejemplo de Word, vamos a ponerle la fecha de hoy, estamos a 04-09-2019. Le digo guardar y así se ha generado un documento que ahora lo abriremos desde Word para que veamos exactamente cómo queda. No sea cosa que nos llevemos la sorpresa de que aquí queda muy bonito, pero luego cuando nos llevamos a Word es un desastre. Bien, cerramos esto. Esto respondía a generar documento. Pero ahora vamos a ver personalización de informes. Cuando vamos a informes personalizado, entonces aparece un árbol explorador. Pero observemos cómo este árbol explorador solo incluye los ítems que aquí han sido marcados como incluidos. Si un ítem aquí no está marcado, aquí no aparece. Y esto me permite decir, mira, solo quiero los datos de la organización. Ya está. Entonces, ni siquiera eso, ni siquiera eso, ni siquiera eso de aquí. Solo quiero, a ver, vale, solo quiero los datos de la organización. Nada más. Título del informe. Datos de la organización. Objeto de este PIPC. Le digo generar y se genera un documento que contiene exclusivamente esos ítems. Claro, alguno dirá, bueno, eso lo podríamos hacer desde Word, sí, pero desde Word hay que ir andando de cortar, pegar, creando el índice y aquí no. Vamos a minimizarlo para que lo puedan ver a tamaño normal. Venga, aquí se ve. Datos de la organización. Datos, dirección postal, y aquí tenemos simplemente el contenido de los ítems marcados. Ahora, cuando yo le digo, por ejemplo, archivo, exportar a PDF o imprimir o, por ejemplo, sin ir más lejos, vista preliminar, observemos cómo se ha generado el documento. Vamos a generarlo en PDF para verlo también, exportar en PDF. Vamos a llamarle aquí, ejemplo, ahora veremos los dos. PDF y estamos a 04-09-2019. Le decimos guardar y ya tenemos el PDF. Bien, ahora vamos a abrir estos documentos que son los dos documentos que acabamos de crear.
El primero era el Word. Vamos ahora a abrir el documento en Word y a mostrarlo para que vean cómo ha quedado. Un momento, que enseguida lo verán, que tengo que cambiar de ventana de visualización. Vale, aquí lo van a ver enseguida. A ver, un momento. A ver. Venga, aquí. A ver dónde lo tenemos. Aquí. Venga, ahora lo estamos compartiendo y ahí lo ven. Este es el documento Word que acabamos de crear antes. Si nos damos cuenta, observemos cómo prácticamente tiene lo mismo, con la misma estructura, con la misma forma, con el mismo detalle, incluyendo evidentemente imágenes, incluyendo gráficos, incluyendo esquemas, incluyendo tablas, todo lo que inicialmente teníamos en el editor lo tenemos. E incluso, y tal como estamos viendo, al final el índice de contenidos. Aquí aparece todo el índice de los diferentes ítems y el número de página correspondiente. Ahí lo tendríamos. Esto nos permite decir que cuando exportamos el documento a Word, realmente guarda e incluye todas las propiedades del propio documento que hemos previsualizado y hemos incluso maquetado desde la aplicación. Vamos a ir a ver si encontramos con facilidad algún gráfico, el esquema este que nosotros hemos creado. A ver si que por ahí aparece para que vean cómo se incluye y cuál es la calidad. Es decir, desde Word se imprime con muy buena resolución, más incluso que con nuestra aplicación. A ver, ¿dónde lo tenemos? A ver, que estaba más o menos por aquí. Bueno, estos eran los números de trabajadores por planta. Ah, y aquí estaban, observemos todos los planos. Estamos en Word. Observemos incluso los planos de AutoCAD, que hemos dicho que son vectoriales y presentan muy buena. Esta sería la imagen del edificio que hemos visto antes y justo antes tendremos el callejero este capturado desde Google y vamos a ver si aparece el esquema, pero bueno, en definitiva, si no lo encontramos tampoco pasa nada, por ahí estará. Bien, vamos a ver ahora, aquí, bueno, este sería el documento y vamos a ver ahora el PDF. Cerramos este de aquí, ¿vale? Y ahora vamos a compartir la pantalla del PDF. ¿Vale? Entonces, dice compartir pantalla. A ver dónde... Aquí. Venga, ahí lo tenemos. Igualmente que hemos hecho antes, vamos a ampliarlo un poquito más grande para que se vea. ¿Vale? Y el PDF generado, acabamos de generar hace un rato, pues tendría este aspecto y esta apariencia. Con la ventaja, igual que ha pasado con el documento Word, que al final, en las páginas finales, se incluye el índice tal como estamos observando. Así pues, es cómodo porque si nosotros nos acostumbramos a trabajar directamente con el documento, pues que del mismo podemos extraer siempre actualizados subinformes del mismo. Bien, vamos a volver nuevamente a el documento que estábamos desarrollando, que es este de aquí. Bueno, imaginemos que ahora quisiéramos aplicar para otro edificio otra normativa diferente. Pues sería así. Este se guarda, le decimos guardar, le ponemos un nombre, decimos guardar, aunque ya lo hemos guardado a lo largo del desarrollo cada 15 minutos, lo podemos guardar al final, que sí, no está de más siempre tener la última copia. Y archivo, nuevo, y entonces seleccionamos el estado. Vamos a poner, por ejemplo, Baja California Sur. Le decimos aceptar y ahí tenemos una toma de datos parecida, muy similar, pero sin embargo,
una serie de datos generales y un desarrollo directamente, tal como estamos viendo, diferente. ¿Por qué? Porque exigen otras cosas y, en consecuencia, pues el esquema de trabajo, el esquema del documento se debe de ajustar a dicha normativa. Entraríamos en subprograma de prevención, entraríamos en subprograma de auxilio y en subprograma de recuperación. El proceso sería el mismo y siempre vamos a tener claro qué normativa estamos aplicando, porque en la primera línea aparecerá, en este caso, Baja California Sur, Reglamento Federal, Ciudad de México, Distrito Federal, etcétera, etcétera. Bien, de esto yo creo que es una visión bastante general del desarrollo de lo que sería el programa interno de protección civil. Hemos visto algunas funciones de árbol, hemos visto algunas funciones de proyecto, ¿vale? Por ejemplo, ¿de dónde salía el logotipo anterior? Porque lo habíamos insertado aquí. De hecho, vamos a abrirlo. Ahí le he cambiado el nombre, pero estará exactamente igual operativo, no pasa nada. Vamos a verlo como el logotipo, es decir, la imagen que va a salir en la cabecera la tenemos ahí. No siempre es conveniente, claro, cuando lo vamos a generar en formato PDF, pues a lo mejor viene muy bien que tenga el logotipo, pero si lo vamos a poner en formato Word, a veces no nos interesa, porque igual desde Word lo imprimimos en papel de la empresa que ya lleva el logotipo, y un logotipo, el que adjunta el documento, se solapa con el otro logotipo que es el del propio papel. Por lo tanto, si quisiéramos, en datos de identificación, en imagen, quitaríamos este logotipo, lo seleccionamos, le decimos borrar y ya está. Y en datos de imagen, pues ahí lo tendríamos. Bien. Bueno, con esto ya creo que el documento ya le hemos dado una vista general o una visión bastante general. Ahora, si quieren, pues ya pueden hacer las preguntas que estimen oportunos. ¿De acuerdo? Es decir, ustedes mismos se pueden activar el sonido y hacer, si consideran, alguna pregunta. Y si no, vamos a darle ya una vista bastante general de repaso a lo que hemos visto antes de inspecciones y de auditorías, pero bueno, digamos que la parte importante es esta de aquí. Es decir, la parte importante va a ser la del propio desarrollo del Programa Interno de Protección Civil, que más o menos, en términos generales, lo hemos visto. Ahora, si no hay preguntas, ¿vale? Veo que no están haciendo ninguna pregunta. Bueno, sí. El señor Javier Araiza parece ser que quiere hacer alguna pregunta. Adelante, pues. No se oye, ¿eh? A ver. Si no, es que hay que... Ah, vale, ahora le oigo. Dígame. Ok. Excelente. A ver, Le oigo muy mal. estoy trabajando también con una compañía que elaboramos los programas de protección muy entrecortado. civil y Sí. tenemos Se oye muy entrecortado, ¿eh? No se escucha nada. Se oye entrecortado. Si es tan amable de poder indicarlo, se ha salido. Ahora toqueteando cosas, se ha salido. Sí. Ay, bueno, no pasa nada. Ahora se conecta. Bueno, en términos generales... ¿Se ha desconectado? Sí, no. Estoy pasando mientras estamos así. Estoy aprovechando para abrir el otro. ¿Vale?
compartir pantalla, vamos a poner el de inspecciones de seguridad y así mientras se vuelve a conectar, ahora se conectará. Ahorita le digo que le avisen.